Hola, te doy la bienvenida a este video donde estaremos hablando sobre las vistas en SQL Server. Y en esta primera edición pues vamos a hablar de la creación de las vistas dentro de SQL. Vamos a iniciar hablando sobre qué es una vista. Básicamente una vista es una consulta guardada con un nombre. Es un select el cual nosotros hemos definido un nombre. La forma de usarlo es una forma muy similar al uso de una tabla. En la mayor parte de las ocasiones podemos hacer insert sobre la vista, podemos hacer select de la vista, podríamos hacer un join de la vista hacia otra vista o hacia una tabla. Entonces prácticamente se comporta, como acá lo hemos puesto, como una tabla virtual. Una tabla virtual que es construida en ese momento de una forma dinámica al momento que llamamos la consulta. ¿Por qué es una tabla virtual? Pues porque no almacena información. Físicamente, una vista no va a guardar información, a menos que la indexemos. Esa es otra historia. Pero por lo general la vista es una consulta que ha sido guardada con un nombre. Por lo tanto, no contiene ninguna información. ¿Qué ventajas nos presenta una vista? Uno, nos presenta la información al usuario de una forma más amigable. En muchos sistemas, la data en las tablas, los campos en las tablas, tienen nombres extraños, ya sea para proteger la estructura de la data o simplemente pues porque está en otro idioma, pues, fue hecho bajo otros estándares, etcétera. Pero la información en las tablas, aunque estuviese en español, que es nuestro lenguaje o nuestro idioma, aunque el nombre de la tabla sea amigable, igual para poder tomar la información que nosotros necesitamos, muchas veces tenemos que hacer joins en diferentes tablas. Entonces eso hace que nos permite a través de una vista poder hacer ese join de manera de que al usuario, a la hora de accederlo, pues ya solo accede a la vista y no tiene que conocer todo el trasfondo que está detrás para poder generar esa consulta. Entonces, para un usuario final, es más fácil acceder a una vista que estar entendiendo cuál es la estructura de la data para luego accederla. Por lo tanto, y es una de las opciones más usadas, es usada para reportería, para usuarios finales y como intermediario hacia otras aplicaciones. Por lo tanto, el usuario no tiene que acceder a las tablas como tal, sino que accede a la vista. Y eso pues nos ayuda también a poder administrar un poco mejor la seguridad en algunas ocasiones. De tal manera que nosotros nos enfocamos en dar permisos a la vista y no a la tabla en sí. Eso vamos a discutirlo en otros videos donde hablaremos de la seguridad dentro de SQL, pero en sí la vista es una herramienta que podríamos utilizar para administrar la seguridad. En otro punto también podríamos filtrar por filas, podríamos filtrar por campos, de tal manera de que, como decimos en la primera parte, en el primer punto, presentar al usuario la información y tal vez en este caso ya no sea tan amigable el hecho, sino que de enfocar al usuario o darle al usuario lo que él necesita. Por ejemplo, en una tabla de empleados, de repente tenemos la información salarial o información un poco confidencial. Podríamos crear una vista donde le presentemos al usuario la información que necesita, que probablemente podría ser el nombre, el correo electrónico, si es para distribuir la información de algún tipo, el cargo que tiene, o tal vez el título eh, que lo acredita como ingeniero, licenciado, etcétera. Entonces, además de presentar la información al usuario de una manera más amigable, también nos ayuda en la parte de seguridad a administrar mejor la seguridad y a enfocar al usuario en la información que él necesita ver. ¿Cómo creamos la vista? La vista la creamos con la sentencia createView. CreateView, y aunque acá no lo he puesto, igual que en las tablas, en SQL lo ideal sería poner el nombre del esquema,
lo que estoy marcando ahorita, en este momento, nombre de esquema, y después del nombre de esquema, el nombre de la vista. En este caso, en este ejemplo, pues solamente he puesto personas, pero debería ser create view, por ejemplo, contactos.personas, si fuese contactos mi esquema. Luego de create view, en la forma más simple, as, y luego del as, el select que va a llevar la vista, que va a generar la vista. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que tiene las mismas restricciones que tenemos cuando estamos hablando de una subconsulta. En una subconsulta el cuerpo no debe de llevar order by. Igual en una vista yo no puedo colocar order by. Si yo coloco order by, eso va a generar un error dentro de SQL y la vista no se va a poder crear. La única forma en que puedo crear una vista es que yo pongo una restricción similar a top. Si yo pongo top, entonces ya SQL me permitiría colocar la vista, porque este tipo de restricciones como top se amarra o se queda atada al order by. Por lo tanto, es mandatorio con un top colocar un order by. Entonces sí me lo permite la vista. ¿Cómo creamos la vista? Vamos a verlo ya directamente en SQL. Aquí tenemos la consulta creada, exactamente el mismo ejemplo. Entonces, solo para tenerlo completo, aquí debería ser dbo.personas. Me iré a la tabla, a la base de datos TenDev, y vamos a crear la vista. La vista se llama personas y está dentro del esquema DBO. Cuando DBO es el predeterminado, pues podemos obviar el nombre del esquema, pero una buena práctica es colocar nombre de esquema, punto, nombre de vista. ¿Cuál es la vista? Bueno, la vista es el select de first name y last name de Adventure Works 2017 en el esquema person y la tabla person. En este caso, como la intención es presentarle la información de una manera más amigable al usuario, dentro de la vista le estamos cambiando first name por nombre y last name por apellido. Corremos la consulta y esto ya me creó la vista. ¿Cómo sé que tengo la vista creada? Pues yo hago un select de la vista, select asterisco from persona, y él me va a mostrar nombre, apellido. En este caso, como nombre y apellido, o first name y last name, la información está siendo tomada directamente de la base de datos Adventure Works, va a estar ordenado alfabéticamente por apellido, porque, como hemos visto en otros videos cuando hablamos del índice, está tomando la información de un índice basado en apellido. Y por esa razón la información está ordenada por apellido. Y me lo está presentando, como decíamos, nombre, apellido, no first name, last name. Algunas consideraciones que podríamos tomar en cuenta al momento de crear la vista es, yo le puse por ejemplo acá personas, pero en algunos casos una buena convención de nombres es ponerle BTA, por ejemplo, para indicar de que lo que estoy creando es una vista. En español es un poco más fácil. Algunas personas, en este caso la información la estamos tomando de la tabla person. En otros escenarios, pues le ocupan el nombre de la tabla primero, para luego decir qué es lo que estoy creando de la tabla, qué es lo que estoy tomando de la tabla. Entonces estoy tomando información de la tabla, entonces la tabla se llama person. De person yo voy a extraer, por ejemplo, nombre de persona. Entonces tengo mi vista y por acá le ponen BTA para entender que es una vista que estoy creando, y siempre colocan o dejan antes de la vista pues el nombre de la tabla a la que se está haciendo referencia en la vista. Esas son algunas formas de nombrar las vistas. Ahí cada quien toma su propia nomenclatura en cuanto a los nombres. Bueno, regresamos acá. Para crear la vista solamente es create view,
Nombre de vista, recordemos esquema.vista, as y la consulta que me genera la vista. Y esto es creando vistas en SQL Server.